Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Empezaremos ahora la segunda sesión, ¿vale? La segunda charla que es acerca de las cervezas sours. Por los que habéis estado en la primera charla acerca de las que os pido disculpas por los problemas técnicos. Es la primera de, espero que de muchas. Y obviamente esto conlleva, bueno, pues cosas del directo. Han habido unos 100 comentarios, gran parte de ellos preguntas, entonces han quedado sin responder, ¿vale? Porque ahora empezábamos la segunda. Entonces, yo os prometo, ya os lo he comentado antes, os prometo que os la voy a contestar, ¿de acuerdo? Una por una. Entonces, ahora empezaremos la segunda charla que es acerca de las hours, ¿vale? Lo mismo, seguiremos más o menos el mismo patrón que la anterior. Vamos a hablar de términos técnicos, pero vamos a hacerlo lo más ameno posible para todos los públicos, ¿vale? Porque sois unos cuantos los que estáis aquí. Entonces, bueno, a pesar de cómo funciona esto, que estoy aquí solo con la presentación y mirando de gestionar los comentarios, lanzad todas las preguntas que queráis y si no se pueden contestar al final, os lo vuelvo a comentar. Prometo que voy a contestar una por una, ¿vale? Pero nada va a quedar sin contestar. Pues nada, empezamos con la segunda charla. Vamos a hablar sobre las sours, ¿vale? Los métodos de acidificación, un poco los responsables de la elaboración de las sours, es decir, los microorganismos, en este caso las bacterias y alguna levadura que está ahí haciendo de las suyas. Y os comentaré también unas pruebas que hicimos en los laboratorios del Alemán acerca de distintas fermentaciones no alcohólicas, pero lácticas, ¿vale? De estos mismos eh, microorganismos que comentaremos. Aunque ya me he introducido en la primera presentación, lo hago de un modo muy breve. Mi nombre es Joan Montesell, soy el representante del Alemán Brewing en España y Portugal y normalmente me dedico a dar soporte a las fábricas de cerveza y a mirar de dar charlas técnicas y talleres también a asociaciones de homebrewers, es decir, dando soporte tanto a grandes como a pequeños. Y el trabajo básicamente consiste en ir viajando, pero como sabemos la situación actual, los viajes no están permitidos. Entonces, bueno, esto es un poco una vía de escape de intentar diseminar la cultura cervecera y el conocimiento, ¿vale? Utilizando las herramientas tecnológicas que nos da, en este caso, Facebook. Eh, Comentar también muy rápido, que lo comentaba en la primera charla, acerca del Alemán. Es una empresa que desarrolla, produce y bueno, hace el marketing de levaduras y bacterias, ¿vale? No solamente en cervecería, pero también en muchos otros ámbitos, ya sea enología, panadería, nutrición animal, nutrición humana, incluso cuidado de plantas, etcétera, ¿vale? Pero aquí estamos en temas de cervecería. Entonces, empezamos con el tema. Cervezas sours. No sé si a todos los que estáis aquí presentes visualizando el vídeo os gustan o no. A mí personalmente me gustan mucho. De hecho, me estoy tomando una justamente ahora. Pero, si os digo la verdad, la primera vez que probé una sour fue en Bélgica y fue una sour de las más extremas, es decir, una lambic. Y si veis la cara de la señora que está aquí en el vídeo, ay, perdón, en el vídeo, en la presentación, esta es la misma cara que se me quedó a mí cuando probé un Alambic por primera vez. Les comenté, bueno, estaba estudiando en la Universidad de Ghent, en Chaos in Lieven. Hicimos una cata de cervezas, me dieron a probar un Alambic, puse esta cara como os comentaba y la gente se rió de mí, los belgas se rieron de mí y dijeron, pero que no te gusta. Y digo, pero si esto está malo, está contaminado. Entonces me explicaron el por qué eso no era malo y eso no estaba contaminado. Y desde entonces empecé bueno, mi percepción hacia estas cervezas ha cambiado completamente. Y para mí ahora son una de las cervezas o uno de los estilos de cervezas más exquisitos que podemos encontrar. No sé si es el caso de alguno de vosotros, pero bueno, si no os gustan las cervezas sours, estoy seguro que no habéis encontrado la vuestra, porque de sours tenemos de las más extremas que sean las lambics o los vinagrillos, que algunos dicen que tienen mucha cantidad de acético, a las cervezas más ligeritas, que es una Berliner Weiss, por ejemplo, con, yo qué sé, con fresas o con fruta de la pasión, ¿vale? Que son cervezas de bajo alcohol, con poco cuerpo, ácido pero no muy agresivo, muy refrescantes.
Entonces, estas sí que son para todos los públicos, son cervezas mucho más democráticas. Entonces, hay sours y sours. Pero las sours, aunque están muy de moda ahora, no son ninguna novedad. De hecho, son estilos de cerveza que tienen mucho tiempo atrás. De hecho, las Lambic son, creo que lo comentaba en la anterior presentación, las Lambic se siguen haciendo del mismo modo igual que hace siglos atrás. Entonces, son estilos que hace muchos, muchos años que estuvieron ahí, incluso en Alemania, de donde son originarios los estilos Berliner Weiss y la Gose. Pero ¿qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial fueron estilos que bueno, iban en declive, no se iban consumiendo, aparte por la escasez, de materias primas y por el aumento de las lager. Entonces, ¿qué promovió esto? Que las cervezas ácidas fueron perdiendo un poco de terreno. Por eso también luego se fueron endulzando para hacerlas un poco más apetecibles o no sé, como más para todos los públicos también, porque en esa época luego salieron los refrescos, que eran muy dulzones, entonces para intentar pescar los clientes. Pero bueno, eh, creo recordar que fue en los 80 cuando se redescubrieron las Lambics, ¿vale? Gracias al movimiento craft americano también. Y esto pegó un subidón al sector Lambic bastante importante, ¿vale? Entonces pasamos de un escenario donde estaban cerrando las lambiquerías a estar ahora siendo un producto nacional belga y una cosa muy, muy exclusiva y muy, bueno, muy buena. Como os decía antes, de sours hay muchos tipos, ¿vale? Y como hay muchos tipos, obviamente hay muchos tipos de elaboración, muchas técnicas de acidificación. Entre ellas encontramos sour mash, que sour mash vendría a ser la acidificación no del mosto, pero de la maceración, ¿vale? Como veis aquí en la foto, por ejemplo, hay presencia de grano, el cual en sí ya lleva presencia de lactobacillus en la cáscara. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es de tener demasiado tiempo en contacto la cáscara o el grano con el líquido, aparte de que no sabes qué tipos de bichos estás ahí promoviendo, ¿vale? Esto es como promover una fermentación espontánea, pero no sabes ni qué cepas de lactobacillus tienes, ni en qué concentración y una cosa muy importante, si es para homebrewer no pasaría nada, pero si es para uso profesional, puede ser que un día te salga muy bien, pero puede ser que otro día no te salga tan bien, precisamente por esta inconsistencia de resultados, de tener un día más concentración de unos lactobacilos y otro día tener otra concentración y otras cepas completamente distintas. ¿De acuerdo? Entonces, arriba a la derecha hay otro método que es el kettle souring o sour kettle, que es una acidificación en la propia caldera. Es decir, después de hacer un macerado y un filtrado del mosto, una vez tienes el mosto en tu caldera, ahí es donde se realizaría la acidificación. Entonces, ¿esto qué te aporta? Una seguridad porque estás generando el ácido, estás promoviendo una fermentación láctica por parte de bacterias en un ambiente confinado, ¿vale? En un ambiente que luego, en la ebullición, digamos que te vas a cargar toda la población de lactobacillus. Entonces, eso hace que sea un proceso muy seguro. Como podéis ver abajo a la izquierda hay la cofermentación, que eso ya es en la zona fría, ¿vale? Eso sería, una vez hemos enfriado el mosto, poner a trabajar tanto levaduras como bacterias, ¿vale? En cofermentación. Esta foto en concreto es cortesía de una cervecera de Barcelona que se llama Cyclic. Y bueno, ellos tienen una cerveza que se llama Chinuchanu. Y ahí lo que hacen es fermentar una levadura y una bacteria al mismo tiempo. Y bueno, el resultado, no sé si algunos que estáis aquí la habéis probado, pero es espectacular la cerveza, porque queda muy, muy atenuada, queda súper seca de final y el ácido lo que hace es que sea una cerveza muy refrescante y aparte hacen un dry hopping al final que, bueno, ya la hace aún más interesante. Y como podéis ver, al fondo, a la derecha, los fooders. Es decir, eso sería otra manera de acidificar. Obtener vuestra cerveza con una fermentación láctica, alcohólica normal, con vuestra levadura estándar, y ponerlo en una barrica o en un fooder para que vaya acidificando, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, en el caso de las cervezas tipo Flemish Red Ales de Bélgica. Y aquí en el medio, otro método o técnica de acidificar sería las fermentaciones espontáneas, que aquí es donde no se inocula nada. Aquí es donde se prepara en un mosto,
Se deja, bueno, no sé si conocéis el proceso de las lambic. Normalmente las lambic solo son cervezas que se elaboran en la zona de Bruselas, ¿vale? Cerca del río Sena, donde el aire lleva toda una serie de microorganismos vía aérea y inoculan un mosto que el cervecero ha preparado en un cool ship, que se llama un cool ship. Es una bañera de cobre enorme, con mucha superficie de contacto, con mucho área y con mucha poca altura. ¿De acuerdo? Entonces esto hace que se enfríe muy rápido y que se permita una inoculación también más efectiva de los microorganismos que vienen a través del aire. Luego se ponen en barricas y, como veis aquí en la foto, pues la fermentación se produce en las mismas barricas. ¿Quiénes son los responsables de las cervezas ácidas o sour beers? El primero que encontramos aquí, por ejemplo, es el Lactobacillus, ¿vale? En la foto de arriba a la derecha podéis ver que tiene forma de bacilo, como se conoce en microbiología, ¿vale? Bacilo sería una forma así como más elongada. Entonces, ¿qué es lo que hace un lactobacillus? Lactobacillus hay muchos. Luego los veremos en detalle. Pero, ¿qué nos aportan los lactobacillus? Nos aportan, obviamente, como dice su nombre, el láctico, ¿no? Ácido láctico. El ácido láctico no es un ácido agresivo, no es un ácido de estos que queme como un ácido acético, pero sí que es un ácido más agradable, más apetecible. Es el típico ácido que podemos encontrar, por ejemplo, en un yogur. ¿Dónde lo encontramos en cerveza? Principalmente es muy característico de las cervezas tipo Berliner Weiss y Gose, ¿vale? Donde juega el lactobacilo un papel fundamental. También lo podemos encontrar en las fermentaciones mixtas, ¿vale? Sería el caso, por ejemplo, de las lámbicas que comentábamos. En las lámbicas entran en juego muchas cepas, ya sean Saccharomyces, ya sean Lactobacillus, Pediococcus y Brettanomyces, ¿vale? Otro tipo de levadura salvaje, no Saccharomyces. Pero los Lactobacillus también juegan su rol ahí. Hay muchas cepas de lactobacillus, ¿vale? Muchísimas, no solamente una y única, sino muchas. ¿Qué pasa con ellas? Que algunas son sensibles al lúpulo. ¿Eso qué significa? Que si tú haces digamos, un cultivo de lactobacillus en tu sour y tiene lúpulo, puede ser que no te crezca. Entonces es muy importante que si elaboráis sours tengáis en cuenta, ya por parte del proveedor o de la ficha técnica del producto, si esta cepa es sensible o no al lúpulo, ¿vale? Porque esto os puede generar o ahorrar muchos problemas. Y otra cosa ya más técnica, pero también interesante de conocer, es si es homo o heterofermentativa, que ahora veremos lo que significa esto. Una lactobacillus, una bacteria láctica tipo lactobacillus, puede ser homo o heterofermentativa, ¿vale? Si es homofermentativa, digamos que sigue esta ruta metabólica de aquí, ¿vale? ¿Qué significa? Que solo va a sintetizar ácido láctico. Pero si fuese heteroláctica o heterofermentativa, lo que pasa es que, como veis aquí, si me vais siguiendo con el ratón, genera ácido láctico, pero genera otros metabolitos, los cuales son CO2 y alcohol. Cuando comento el tema del alcohol, no es que vaya a generar 2, 3, 4, 5% de alcohol como una fermentación láctica. No, no sería el caso. Simplemente que puede generar un pequeñísimo porcentaje de alcohol. ¿De acuerdo? Y aquí os pongo una tabla, por ejemplo, de las levaduras, perdón, de las bacterias lácticas lactobacillus homo o heterofermentativas, ¿vale? Como podéis ver, en las heterofermentativas hay las facultativas y las obligatorias. Las facultativas, que serían Lactobacillus casei, Curvatus, Plantarum y Sakei, estas lo que hacen, las facultativas, es que pueden ser o bien homofermentativas o bien heterofermentativas en función de las condiciones en las que se encuentre, ¿vale? Por otro lado, tenemos las heterofermentativas obligatorias que sí o sí van a generar lo que os decía, láctico, CO2, es decir, burbujas, y una pequeña cantidad de alcohol. ¿De dónde vienen estos lactobacillus? Como podemos ver aquí, hay distintos tipos, hay distintas cepas. Por ejemplo, el acidophilus digamos, se aisló o se encontró en productos lácteos. El brevis se aisló o se encontró en el sauerkraut o en pepinillos, también se ha reportado. Esto es en base a este artículo científico de aquí, ¿vale?
Fermentation Effects on Food Properties del 2012. Luego tenemos el del Brueckai, que se aisló de yogur, el Plantarum, que se obtuvo de varios sitios, de varios ambientes, y luego el Helvéticos, obviamente del país helvético, que se aisló de un queso suizo. Pediococcus. Este es otro tipo de bacteria láctica, pero no es un lactobacillus, se llama Pediococcus. ¿En qué se diferencia, perdón, del lactobacillus? Que tiene menor actividad y es más resistente a los pHs bajos, ¿vale? El Pediococcus, los que estéis aquí o tengáis bares o conocéis gente de bares, el Pediococcus suele ser uno de los que tiene más capacidad de infectar una línea del bar. Con línea me refiero a los grifos, a los tap handles, ¿vale? Porque suele meterse en los tubos, suele hacer un biofilm y ahí se queda. ¿Y qué es lo que hace ahí? Que te cito, lo que produce es diacetilo. Esto alguna vez, no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero alguna vez yo me he encontrado con una cerveza, ya sea artesana o no artesana, da igual, que tenía presencia de diacetilo. Y no era la cerveza en sí que lo tenía, ¿vale? Sino que era en la línea que lo estaba, digamos, tirando allá el propio Pediococcus, ¿vale? O sea que cuidado con las líneas que se tienen que limpiar siempre súper bien. Normalmente el Pediococcus da problemas, ¿vale? Como os comentaba aquí en las líneas de bar, pero también en las fábricas. Suele ser responsable de cosas bastante desagradables. Una de ellas, como os pongo aquí el GIF, que seguro que muchos estabais viendo ya desde el inicio, esto es el Ropines, que se llama Ropines, con dos S al final. Esto se produce cuando los Pediococcus infectan una cerveza, es decir, no estaba buscado, han infectado, se han metido cuando no deberían, y lo que hacen ahí es empezar a generar, a sintetizar exopolisacáridos. ¿Qué son exopolisacáridos? Exopolisacáridos son azúcares, no dulces, porque son polisacáridos, de cadena muy larga, y por el mero hecho de tener esa cadena tan larga a nivel molecular, lo que generan es esta viscosidad enorme, ¿vale? Como podéis ver aquí en el GIF, este chico está aquí tirando una cerveza, supuestamente una farmhouse, y lo que hace el líquido es muy viscoso, es como una miel, ¿vale? No trae ningún tipo de off flavor, no es que huela mal, pero sí que genera estas viscosidades extremas, ¿vale? Eso lo harían algún tipo de Pediococcus. Pero otros Pediococcus, si no recuerdo mal, es el Damnosus, Pediococcus damnosus, que sí que es responsable de la producción de diacetilo. Pero nos interesa en la producción por ejemplo, de las lámbicas también, el Pediococcus. El Pediococcus lo que hace es un poco el lío, digamos que genera polisacáridos de este tipo, generando viscosidad, o puede generar diacetilo, o puede generar otro tipo de off flavors. Y luego, ¿qué pasa en la producción de lambics? Que viene este otro de aquí, el Brettanomyces, ¿vale? Este es el último en actuar en una fermentación lambic. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toma todos los polisacáridos que su compañero Pediococcus ha sintetizado y si se los come, ¿vale? Lo utiliza de sustrato, de comida. Por ejemplo, el diacetilo también lo metaboliza. Entonces, también puede tomar el ácido butírico y hacer una reacción de esterificación del ácido butírico con el etanol, haciendo butirato de etilo, ¿vale? Que es un compuesto más agradable que el ácido butírico. Entonces lo que hace es esterificar compuestos malos o que huelen mal a nivel de consumidor y los convierte en compuestos más agradables, ¿vale? Ya pueden ser afrutados, etcétera. Trabaja lento, pero es currante, al menos en el caso de las lambics. Como os comentaba, produce un amplio rango de aromas, tiene capacidad de hidrolizar celuliosa, que es un carbohidrato de la madera, y ya os digo, el Brettanomyces daría para una charla de al menos 2 horas, una charla entera. Entonces, por eso os pongo aquí un link del Milk the Funk, para que podáis encontrar más información. Milk the Funk está en inglés, ¿vale? Pero es como una enciclopedia de todos los bichos que queráis. Las que va igual, Brettanomyces, Pediococcus, Lactobacillus, cualquier tipo de microorganismo para cervecería, en Milk the Funk lo podéis encontrar. Es una muy buena herramienta. El último, pero no menos, el Acetobacter, ¿vale? El Acetobacter es una bacteria acética
que no es que la inoculemos, pero siempre está presente ahí, ¿vale? ¿Qué hace el acetobacter? El acetobacter es el responsable de oxidar las moléculas de alcohol o de etanol que están presentes ahí de la fermentación alcohólica anterior y los oxidan a ácido acético, ¿de acuerdo? Siempre en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de aire, de oxígeno. Si no hay oxígeno, no se oxida el etanol a ácido acético. Esto es lo que comúnmente vemos en los vinos, cuando se pica un vino. Es decir, que ha entrado oxígeno a través del tapón del corcho y digamos que el oxígeno lo que ha hecho es picar el vino y generando acético, ¿vale? Esto también lo podemos ver en las barricas de cerveza. Por eso se recomienda siempre que las barricas estén llenas hasta arriba, porque si no están llenas hasta arriba y queda un espacio de cabeza, pensad en la geometría de una barrica que está tumbada. Cuando vas bajando centímetro a centímetro el nivel del líquido, la superficie de contacto va aumentando de modo muy progresivo. Entonces, la superficie de contacto versus el aire es mayor, por lo que puede acidificar incluso demasiado una cerveza, ¿vale? Aportando demasiado vinagre. No obstante, el vinagre también es deseado. Como decíamos antes, que las sours se las conoce como vinagrillos en el sector más craft. Y se puede encontrar muy presente en las cervezas Flanders Retails o Flemish Retails, ¿vale? Aquí os pongo la foto del vinagrillo y esta foto, que por ejemplo es la que he utilizado en las presentaciones que he hecho, que me sabe mal porque mucha gente no lo ha entendido. Esto de aquí dentro, con estos ojos aquí rojizos, esto es una drosófila. Esta es una mosca de la fruta o mosca del vinagre. Una Drosophila melanogaster que se llama. Entonces, las drosófilas, que las podemos ver normalmente en las fábricas de cerveza o en casa incluso, que es la mosca de la fruta, estas, digamos que funcionan como un taxi y en sus patitas llevan consigo los acetobacter, las bacterias acéticas, ¿vale? Las utilizan como taxi. De aquí el dibujito de que una mosca, aunque aquí la mosca se aprecia poco, parece un alien, esté transportando ahí como a modo de taxi un acetobacter, ¿vale? Es un dibujo un poco rebuscado, pero siempre lo pongo porque a mí personalmente me gusta. Pasamos de la teoría un poco a la práctica, ¿vale? Pero a la práctica a nivel de laboratorio. En el banco del alemán, ¿vale? Como os decía, el alemán produce levaduras, pero también produce bacterias. Tenemos muchas bacterias disponibles. Entonces, tomamos 5 cepas distintas, Plantarum, del Brueckai, Helveticus brevis y Acidophilus. Como podéis ver, de Plantarum tomamos 2 cepas, ¿vale? Pensad que un Lactobacillus plantarum es como un Saccharomyces cerevisiae, que hay muchos. De Saccharomyces cerevisiae hay muchísimos. Hay para cervezas de trigo, para cervezas neutras, para, yo qué sé, para muchos tipos. Entonces, lo mismo sucede con Lactobacillus plantarum. No todos los Lactobacillus plantarum son igual, son el mismo. Entonces, por eso hay A y B. Hay 2 cepas distintas. Lo mismo para el Dual Brueckai, ¿vale? Para este estudio tomamos 2 cepas distintas del Brueckai. Las expusimos a cuatro temperaturas distintas, a 20, 30, 40 y 50 grados, ¿vale? Y a ver cómo rendían, cómo trabajaban. Y las pusimos, bueno, como podéis ver aquí en esta foto, un Erlenmeyer. Se tomó un Erlenmeyer de medio litro con mosto estéril. Obviamente el Erlenmeyer también era estéril. Y el mosto que se utilizó era de unos 12 plato, ¿vale? 12 plato que vendrían a ser unos 1048 de densidad. Y muy importante, no contenía lúpulo el mosto, ¿vale? ¿Por qué? Porque a menos estas bacterias lácticas que tenemos en el alemán no son tolerantes, son sensibles al lúpulo, no les gusta, ¿vale? La cual cosa es beneficiosa para las fábricas, así no hay riesgos de contaminación. Entonces, pusimos estas cepas en estas temperaturas, en estos Erlenmeyers, y medimos 3 parámetros distintos, pH y concentración de 2 ácidos, el láctico y el acético. Aquí os pongo esto en gris. TA se refiere a titral acidity o acidez titulable en castellano, que esto vendría a ser la concentración gramo litro de ácido, ¿vale? Es muy distinto la concentración de ácido que el pH. ¿Por qué? El pH te cuenta algo, pero no te lo cuenta todo. Digamos que el pH lo que te mide es la concentración de protones, de hidrógenos que tienes en un medio. Pero el TA lo que te está midiendo es la concentración de láctico, ¿vale? De un ácido orgánico en concreto.
Entonces no están muy bien correlacionados. ¿Esto por qué os lo explico? Os lo explico porque podemos ver, por ejemplo, dos cervezas con el mismo pH, es decir, una sour con un pH 3,3 y justo al lado otra sour completamente distinta de un pH 3,3 también, pero ambas a nivel de ácido sensorial son completamente distintas. Una es mucho más ácida que la otra. ¿Por qué? Eso no lo explica el pH, pero sí quien nos lo explicaría es ese otro parámetro, el TA, ¿vale? Pongo énfasis en esto porque es muy, muy importante. Entonces, como podemos ver aquí, las curvas de evolución del pH, ¿vale? A las 24, 48 y 72 horas. Es decir, 1, 2 y 3 días. ¿Qué es lo que pasó a 20 grados? Pues vemos que la mayoría, ¿vale? Prácticamente más de la mitad de las cepas del Lactobacillus hasta el segundo día no empezaron a trabajar, ¿vale? Es decir, son relativamente lentas. Mientras que los Plantarum, a las 24 horas, al primer día, ya empezó a acidificar, ¿vale? Pero no alcanzaron la acidificación máxima hasta las 72 horas, ¿vale? Probablemente si hubiésemos añadido otro día más, estas de aquí posiblemente hubiesen bajado algo más. Si subimos 10 grados y ponemos el mosto a 30, ¿qué es lo que sucede? Curiosamente, las mismas cepas de antes, es decir, el 60%, estas cuatro de aquí, siguen sin trabajar a las 24 horas, pero al segundo día, ¡pum!, bajan en picado. Y luego la diferencia entre día 2 y día 3 es prácticamente mínima. Igualmente, los Lactobacillus plantarum y el brevis a las 24 horas bajaron bastante rápido el pH, ¿vale? Incluso continuaron al segundo día. ¿Qué es lo que sucedió, a 40 grados? A 40 grados se pusieron todas muy contentas, como podéis ver, y todas trabajaron súper rápido ya al primer día. Y al segundo día también. No fue tan marcado el pendiente, pero continuaron bajando el pH. Y comparando día 2 y día 3, como podéis ver, es prácticamente nulo la baja del pH, ¿vale? Aquí os comento una cosa. Si medimos aquí el TA, la concentración de ácido, seguro que de aquí a aquí, es decir, de día 2 a día 3, seguro que hubo un aumento, ¿vale? Por eso os digo que el pH lo cuenta todo, pero no del todo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasó si lo ponemos a 50 grados? A 50 prácticamente muchas ya no toleran estas temperaturas, ¿vale? Podéis ver que, por ejemplo, el Lactobacillus helveticus sí que bajó, pero si os fijáis el pH que alcanzó es de 4. No es ácido. Una cerveza terminada estándar está en pH 4,1, 4,2. Entonces, esto no es ácido, por lo que podemos considerar que a 50 grados no trabajan, ¿vale? Vuelvo atrás a 40 grados para hacer un comentario que me había pasado aquí. La cepa que acidificó más, no necesariamente la más rápida, pero sí la que alcanzó el pH más bajo, fue la Lactobacillus helveticus, ¿vale? Como podéis ver, casi a 3, ¿vale? 3,0 poco, 3,1 prácticamente. O sea, la más apta para hacer cervezas muy, muy, muy ácidas. Pero como os decía antes, el ácido láctico no es un ácido agresivo, por lo que no sería un vinagrillo. Ahora sí que nos vamos a medir el TA, ¿vale? El TA, que es la concentración en este caso del láctico, que se midió por HPLC. Aquí vemos, por ejemplo, que a los 40 grados, que es la temperatura óptima que hemos visto, obviamente el Helveticus es la que ha producido más, ¿vale? Hasta 1,2 gramos por 100 mililitros, que vendría a ser lo mismo que 12 gramos por litro de láctico o 12 gramos de láctico por litro de cerveza, mejor expresado, ¿vale? Y como podéis ver, la generación o la síntesis de ácido láctico a 50 grados es prácticamente nula, ¿vale? Es muy, muy, muy poco, ¿vale? Pero veis que la tendencia es positiva. A mayor temperatura, mayor eh, síntesis de ácido láctico. Ahora bien, ¿qué pasa con el ácido acético? Normalmente producen también ácido acético, ¿vale? Con la presencia de oxígeno, pero
como os fijáis, la relación es inversa. Es decir, a mayor temperatura baja a grandes rasgos, baja la síntesis de acético. Una explicación de eso, es una teoría, pero podría ser una explicación, es que a mayor temperatura lo que está sucediendo es que el oxígeno no se queda tan disuelto en el mosto. Y al no quedarse tan disuelto en el mosto, pues puede que las condiciones anaeróbicas sean menores y sea un mosto más anaeróbico. ¿De acuerdo? Pero igualmente, si vemos la escala, estamos en torno a 0,05 gramos por 100 mililitros o 0,5 gramos por litro. Es muy poco. Eh, Tendría que buscar el umbral de detección del ácido acético, pero creo que estaba en torno por aquí. O sea que a 40 grados prácticamente no se notaría el acético. ¿Vale? Eh, ¿Cuál sería el mejor método de hacer una sour? ¿Vale? Ya no me voy a meter en producción de Adamic porque esto es una cosa protegida, porque es un producto nacional belga y, como os comentaba, se tiene que hacer en su región. Pero ¿cómo podemos hacer una sour muy rápida, muy rica y muy fácil en casa o en la fábrica de cerveza? Mediante el método de kettle souring que os comentaba al principio. Entonces, el kettle souring conlleva estos pasos, ¿vale? Conlleva solamente hacer un proceso estándar de fabricación, ¿vale? De elaboración normal, simplemente que hay que abrir un paréntesis en medio, ¿vale? Ahora veremos paso a paso y lo comentamos. Ese paréntesis lo que implica solamente es que hay que dejar el mosto acidificar una noche y la mañana siguiente lo hervimos y nos lo cargamos todo, ¿vale? Pero bueno, vamos paso a paso y lo comentamos. Primero empezamos con una maceración, ¿vale? Proceso estándar en cualquier proceso de cervecería. Empezamos con una maceración. Podéis escoger si infusión simple o a escalado, ¿vale? Según a vuestra conveniencia o el tipo de receta que queráis. Luego filtramos el mosto y separamos el bagazo, que es el lautring. Y luego, una vez hemos obtenido el mosto, ahora vendría una ebullición, ¿verdad? Pero hacemos una ebullición muy corta. Hacemos una ebullición solamente de un par de minutillos. ¿Por qué? Porque nos vamos a cargar toda la carga microbiológica que pueda contener ese mosto, ¿vale? No es que vayamos a hervir para luego enfriar, para luego fermentar. No, no. Hacemos, digamos, un reset microbiológico, nos cargamos lo que tenga ese mosto para dejarlo listo para el lactobacilos. Pero antes de inocular el lactobacilos tendríamos que hacer dos pasos muy importantes. Aclimatarlo, ¿vale? El mosto, es decir, ajustar el pH y ajustar la temperatura. Obviamente la temperatura hemos visto que si la ponemos a 50 grados es casi letal, o casi no, prácticamente letal, por lo que hay que ajustar la temperatura saliendo de esta ebullición anterior. Y el pH, ¿por qué es importante, muy importante ajustar el pH? Porque por debajo de pHs en torno a 4,6, por encima del 4,6, se desarrollan de un modo muy rápido bacterias oportunistas o coliformes, ¿vale? Enterobacterias. Son bacterias que trabajan muy rápido y sobre todo si tienen un pH de 5 y poco, y lo que hacen es colonizar de un modo muy rápido el mosto, mucho antes que los lactobacilos, ¿vale? Y nos podrían estropear en parte el mosto. Cuando me refiero a estropear, me refiero a que nos pueden sintetizar ácidos butíricos, es decir, olores desagradables, a leche rancia, vómito de bebé, etcétera, etcétera. Y solamente con ajustar el pH por debajo de los 4,6, es decir, en torno a 4,2, 4,5, estamos ya inhibiendo el crecimiento de estas enterobacterias, ¿vale? Por lo que estamos restringiendo su crecimiento, su desarrollo, ¿vale? Y estamos ahí a salvo, digamos. Eh, Muy importante, ¿vale? Ajustar el pH. No es para que tenga el trabajo más fácil el lactobacillus, sino es simplemente para proteger el mosto de oportunistas. La temperatura, como comentábamos, en torno a los 40 sería ideal, no más por si acaso. Y luego ya el tema de la purga con CO2, ¿vale? Esto es un tema que mucha gente comenta, que sirve para generar condiciones anaeróbicas y evitar las contaminaciones por microorganismos aeróbicos. Pero ¿qué pasa? Que depende del equipo que tengamos en casa o en la cervecería, en la fábrica, es posible que el CO2 no se nos quede de modo estático encima del mosto, ¿vale? Hay gente que incluso toma un poco de film de
de embalar un plástico para intentar envolverlo todo y que no se escape el CO2. Pero yo personalmente, desde el punto de vista práctico, no es necesario currarse ahí todo un arsenal de plástico encima de tu olla y gastar CO2 si sabes que en la mañana siguiente vas a tener tu pH 3,3, ¿vale? Como hemos visto, las cepas de lactobacillus, estas al menos, no generan acético, por lo que sería un paso opcional, ¿vale? Pero os lo dejo a vuestro gusto. Y bueno, luego sería inocular la bacteria, ¿vale? En este caso sería el Wild Blue Sour Peach, pero hay otras opciones en el mercado. Si fuese el caso de Wild Blue Sour Peach, perdón, la razón a inocular sería de 10 gramos por 100 litros de mosto, o lo que sería 10 gramos por hectolitro de mosto, ¿vale? ¿Y cómo se añade esto? ¿Hay que hidratarlo? ¿No hay que hidratarlo? ¿Cómo lo pongo? Bla, bla, bla. Mira, pues fácil, como este de aquí. Obviamente tenéis que abrir el paquete, no tenéis que medir el paquete, no se disuelve, hay que abrirlo. Y una vez abierto, lo espolvoreamos y tendría que quedar más o menos así, ¿vale? Como os enseño en esta imagen. Sería más adecuado repartirlo, ¿vale? Como podéis ver en esta foto, está todo concentrado en una parte del mosto. Lo ideal sería, concentrarlo, sería repartirlo, ¿vale? Esto en cuestión de minutos, pocas horas, el mismo polvo se va hidratando y se va homogenizando, o sea que no es problema, ¿vale? Pero bueno, si lo puedes repartir, mucho mejor. Y los cerveceros profesionales o homebrewers que tengáis un nivel más avanzado y que tengáis algún método de remover, sin tener que tocar mucho, sería adecuado, ¿vale? Porque con los movimientos ligeros de adentro del mosto podrían ayudar a repartir también las bacterias, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos atrás. Habiendo inoculado el mosto, nos podemos ir a casa, podemos hacer lo que queramos y a la mañana siguiente, que sería ya el segundo día, es cuando cerramos el paréntesis que os hablaba al principio. Es cuando ya medimos el pH, certificamos que ha quedado ácido, lo podemos catar, no hay ningún problema, es un probiótico al final, y, y vemos que es ácido. Entonces ya es nuestra consigna para decir, vale, pues ahora pongo el fuego, empiezo la ebullición que tendría que haber tocado en un proceso estándar y ahora sí, hago la ebullición mis 60 minutos, bla, 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 me cargo la bacteria y fermento el mosto, pero un mosto ácido, ¿vale? Y ya os digo, a partir de aquí es un proceso normal y rutinario. Hay gente que en fermentación ya pone purés de frutas, ya sean, no sé, arándanos, fruta de la pasión, naranjas, etcétera, etcétera, ¿vale? Podéis utilizar cualquier tipo de levadura, ¿vale? Yo os he puesto aquí el Brie 97 porque en las pruebas industriales que se hicieron en España es la que a nivel organoléptico funcionó más bien, ¿vale? Y para ello os lo voy a poner, si me dejáis aquí, hace un par de años en la Feria de Barcelona de Poblenou se hizo un concurso donde se animaba a las cerveceras a presentar cervezas en función de distintas categorías, ¿vale? En función de las categorías de estilos del BJCP. Y en la categoría del Berliner Weiss, curiosamente, las tres ganadoras, que fueron la Trongina de Popaera, la Heliodora de Altaya, en Valencia, y la Berliner Weiss de Spiga, las tres fueron ganadoras, ¿vale? Y curiosamente las tres utilizaron este combo, acidificación con un plantarum y fermentación con la brie, ¿vale? Por eso, básicamente, esa sería la explicación del porqué. Pero podéis utilizar cualquier otra cepa, ¿vale? Como solo genera ácido láctico, y os decía, no es perdón, un láctico no, un ácido agresivo, prácticamente todas o casi todas las levaduras deberían de poder soportar estas condiciones, ¿vale? O sea, poder fermentar sin ningún tipo de problema. Entonces, a raíz de las pruebas de laboratorio, se decidió sacar al mercado la Lactobacillus plantarum, ¿vale? Que sería la Wild Brew Sour Peach. ¿Y por qué? ¿Por qué se sacó al mercado esta? Porque como vimos en las gráficas de fermentación, pues fueron las que en cuestión de 24 horas permitían tener ya un mosto acidificado, pH en torno al 3,3. A nivel organoléptico se vio que era la más interesante también.
sin necesidad de poner fruta, el aroma que proporciona es muy, muy cítrico, ¿vale? Como un punto bastante alimonado. Lo bueno que tiene es que no tolera el lúpulo, ¿vale? Solo tolera hasta 4 IBUs de lúpulo, es decir, o 4 ppm de isoalfa-ácidos. Prácticamente que yo sepa, todas las cervezas están por encima de los 4 IBUs, ¿vale? Todas las IPAs, las Pale, por lo que significa que nunca nos debería de contaminar ninguna de las otras cervezas. Y bueno, aquí es la creación del cervecero, ¿no? Ya sea casero o profesional, pero podéis utilizarla para berliners, para gosses, para sour IPAs, pero en definitiva para lo que os dé la gana. Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Siempre y cuando busquéis ácido láctico. Y en cuanto a a las características de esta cepa, como os comentaba al principio, si eran homo o heterofermentativas, en este caso es heterofermentativa facultativa. ¿De acuerdo? Aquí os pongo algunos de los muchos ejemplos de muchas cervezas que hay, por ejemplo, en España, elaborados con esta cepa de Lactobacillus plantarum. Encontramos, por ejemplo, la Tropical Ibiza Gose de la 15 en Madrid, una cerveza con fruta tropical, sal y sal de Ibiza, ¿vale? Para dar el toque de salado para el estilo Gose. Luego encontramos otra Berliner Weiss, pero esta vez sin fruta, que sería una Hoppe Berliner Weiss de Napar Bier. También la que ganó el concurso que os decía antes, la Espiga, una Berliner Weiss con melocotón. Santo Cristo en Galicia, una que es con fresas y lima, muy, muy rica también. Y como podéis ver, otros ejemplos, ¿vale? De otras cerveceras. Bon Vivant, por ejemplo, en Málaga, la Flamingocilus, muy, muy rica, esta es de Altaya, ¿vale? Con naranja. Esto lo hemos comentado. Y ahora hemos sacado, por ejemplo, la Helveticus. Si os acordáis de las gráficas de acidificación anteriores, la Helveticus es la que generaba más cantidad de ácido láctico, ¿vale? Prácticamente el doble que la Sour Peach. Entonces, es prácticamente rápida, no es tan rápida como Sour Peach, pero es en cuestión de un día podemos tener el ácido generado. Digo que es más rápida Sour Peach porque el récord de tiempo que se ha visto en una cervecera fue de 14 horas. Es decir, en 14 horas el pH bajó hasta 3.3, ¿vale? En comparación con la Helveticus, que en cuestión de 24 horas lo podríamos tener, ¿vale? No es tan rápido, pero igualmente es muy rápida un día. La intensidad aromática del Sour Peach igual es muy, muy, muy potente en cuanto a cítrico, ¿vale? Incluso frutas con hueso. El funcionamiento del Helveticus es igual, ¿vale? La puedes utilizar con kettle souring. Y cuidado que también es, bueno, digo cuidado, pero es una ventaja. Es sensible al lúpulo, ¿vale? Digo cuidado porque si algún cervecero quiere hacer alguna acidificación a posteriori, es decir, hacer un mosto con lúpulo y luego poner un poco de lactobacillus y acidificar con el tiempo, no le será posible porque hay presencia de lúpulo en el mosto, en la cerveza, ¿vale? Entonces son más adecuadas para kettle souring. Y a diferencia de la Plantarum anterior, esta es homofermentativa, ¿vale? Y algunos ejemplos también, esta como es más nueva hay menos ejemplos, pero hay una cervecera en Ripoll, La Calavera, que estos son los maestros de las cervezas ácidas, de las sours, en España. Hicieron la Cowboys from Helveticus, para quien le guste el grupo Pantera, conocerá el nombre. Y este es otro ejemplo. De hecho, esto, si la recordáis, la hemos visto en la presentación anterior. Esta es una cofermentación de Helveticus con la levadura Voss, la levadura Kveik, ¿vale? No se hizo un kettle souring con esta. Esta se hizo un mosto sin lúpulo, se puso en el fermentador y en el mismo fermentador se inoculó la bacteria. Entonces, primero trabajó la bacteria para que consume la glucosa y genera láctico y una vez hizo el trabajo se inoculó la otra, es decir, la Voss, la levadura, ¿vale? Para terminar el trabajo. Pero ambas, como trabajan bien a 40 grados, pues hicieron una Sour IPA, ¿vale? Esto es un experimento bastante chulo. Y nada, aquí concluye la charla de las Sours.
Veo que hay unos comentarios. Esta vez hay muchos menos que en la de las que Bike, pero los podemos mirar de contestar ahora aquí in situ. Pues nada, chicas, chicos, espero que os haya gustado. Hemos estado unas 2 horillas aquí, primero con las que Bike y luego con las Sours. Y espero que estas 2 horillas pues hayáis aprendido, os haya gustado y sobre todo os haya hecho escapar un poco de la situación en que nos encontramos ahora, ¿vale? Espero que estéis todos muy bien, cuidaros mucho y cualquier cosa seguimos en contacto en el grupo, ¿vale? Es al igual demasiado temprano para decirlo, pero me gustaría hacer otra charla más adelante, al igual la semana que viene, de otra temática, ¿vale? Que sea de vuestro interés. Y si tenéis propuestas también lo podéis comentar aquí en el grupo, ¿vale? O sea que si queréis más formaciones de otros temas, sentiros libres de hacer propuestas, ¿de acuerdo, chicos? Os mando un abrazo muy fuerte a todas y a todos y a cuidarse estos días sobre todo. Salud.